Se supone que Rusia es una fuerza dominante, con 419 barcos y submarinos que tienen una tonelada combinada de más de 126 millones. Se supone que es el tercero más fuerte del mundo. Ciertamente debería haber sido lo suficientemente fuerte para que el presidente ruso Vladimir Putin ejerciera su poder contra Ucrania mientras aún proyectaba fuerza al resto del mundo. Solo que eso no está sucediendo. La realidad es que la Marina de Rusia no es más que una cáscara de lo que pretende ser. Un tigre de papel de barcos decrépitos y tácticas destartaladas lo han dejado luchando para proyectar poder como lo hacía antes. Aunque aún conserva capacidades de submarinos y misiles, su flota de superficie ha sido severamente disminuida, demostrando que la fuerza marítima de Putin es mucho más débil de lo que quiere que el mundo crea. Y todo comienza con algunas noticias de última hora. Rusia está al borde de finalmente desguazar su único portaaviones. Eso, según el Economic Times, que informó el 12 de julio que Rusia parece estar al borde de retirar permanentemente al almirante Kuznetsov. El barco siempre fue destinado a ser una de las joyas en la corona de la Marina de Rusia, capaz de desplazar 58.600 toneladas y alcanzar una velocidad máxima de 80 millas por hora en un rango máximo de 8.500 millas náuticas. El almirante Kuznetsov se ve genial en papel. Era lo suficientemente grande para soportar hasta 16 aviones Yak-4 1M, junto con 12 de los Su-27K de Rusia y una gama de helicópteros, incluyendo 4 Kamov-Kamov, 4 18 Kamov, 18 y 2 Ka-27S. Pero ahora está al borde de ser desechado, algo que se veía venir desde hace tiempo. El almirante Kuznetsov nunca ha cumplido su reputación como uno de los barcos más importantes de la Marina rusa. The Economic Times lo deja claro, señalando que el barco ahora tiene décadas de antigüedad y ha pasado gran parte de los casi 30 años que ha estado en el mar, siendo plagado por incendios, fallas mecánicas y una serie de problemas técnicos que a menudo lo hacen inútil. Para Rusia, se suponía que sería un buque insignia, pero no lo ha sido. Pero detrás de las aparentemente impresionantes especificaciones técnicas se esconde un gran riesgo de problemas. El barco era fácil de detectar desde kilómetros de distancia, gracias a los ineficientes motores alimentados con mazut que generaban enormes columnas de espeso humo negro. Esos motores necesitaban mantenimiento constante, al igual que el resto del barco. Un alcance de 8.500 millas náuticas tampoco significa mucho cuando el barco solo puede estar operativo durante 45 días. Rusia a menudo excedía los escasos límites del almirante Kuznetsov, informa The Economic Times, lo que significa que tuvo que ser escoltado de regreso al puerto usando remolcadores en varias ocasiones. Rusia estaba al tanto de estos problemas. En 2017, Rusia envió el barco a un dique seco para trabajar en una revisión que lo transformaría en todo lo que siempre se suponía que debía ser. Solo que esa revisión ha estado plagada de tantos problemas que Rusia ahora está al borde de cortar y correr. Justo un año después del esfuerzo de rejuvenecimiento, un devastador incendio azotó el barco en varios puntos. Una grúa ha colapsado sobre la cubierta de vuelo, y sus reparaciones se han retrasado una y otra vez debido a la corrupción en la Marina rusa, afirma The Economic Times, que se suponía que el almirante Kuznetsov volvería al mar para 2022. Esa fecha límite llegó y pasó. Ahora, parece cada vez más improbable que el barco vuelva a salir al océano mundial. The Economic Times dice que uno de los periódicos nacionales de Rusia ahora afirma que todo el trabajo en el portaaviones ha sido suspendido, con discusiones de alto nivel que ahora se llevan a cabo sobre si continuar invirtiendo dinero en lo que se ha convertido en un pozo sin fondo o desechar el barco por completo. Al menos una voz importante en la Marina de Rusia piensa que se debería tomar la última opción. El excomandante de la Flota del Pacífico de Rusia, el almirante Sergei Avakiansk, dice que desechar el enorme barco es absolutamente la decisión correcta. The Moscow Times informa que también declaró que Kuznetsov es de una era diferente. Esta es una arma naval muy costosa e ineficaz. El futuro está en los sistemas robóticos y las aeronaves no tripuladas. Eso es humillante para Putin. El único portaaviones de Rusia es esencialmente etiquetado como un despilfarro que Rusia es incapaz de operar o costear, en un momento en que las otras dos grandes potencias militares del mundo, cada una de los Estados Unidos, tienen varios portaaviones operativos. ¿Pero qué importa? Uno podría pensar, claro, Rusia recibirá un golpe a su poder naval si desmantela el almirante Kuznetsov. No obstante, eso no implica que toda la Marina Nacional se esté hundiendo en el abismo. Es solo un barco, aunque uno enorme,
en el que Rusia ha invertido cantidades incalculables de tiempo y energía. Que un barco se hunda solo significa que Rusia todavía tiene 418 con los que amenazar a Ucrania y al resto del mundo. Entonces, ¿cómo se puede argumentar que la Marina de Rusia se está hundiendo en el abismo basándose en un solo barco? La respuesta es que lo que está sucediendo con el almirante Kuznetsov es solo un microcosmos de algunos problemas mucho más amplios que impregnan toda la Marina de Rusia. Y esos problemas comienzan con la incapacidad de Rusia para llevar a cabo reparaciones de barcos militares que se extienden mucho más allá de su único portaaviones. El 6 de enero, Defense Express publicó un informe que afirma que Rusia ha abandonado completamente todos sus intentos de realizar reparaciones en sus buques militares en Crimea. La decisión se tomó ante el temor de que Ucrania simplemente utilizaría cualquier intento de reparación como oportunidades para atacar más barcos de Rusia. La inactividad de los barcos en Crimea y su transporte en seco también son problemas. Como explicó el portavoz de la Marina ucraniana, Dmytro Platenchuk, las principales instalaciones para los rusos aún están en Crimea. Dice, pero hemos demostrado en la práctica que ya no es posible reparar sus barcos utilizando las bases de reparación para su flota del Mar Negro. Primero necesitan llevarlos allí y ahora nadie lo hará. Varias instancias de exitosos ataques ucranianos han creado esta situación, explicó el portavoz. Cita la destrucción de Ucrania de un barco de misiles Ciclón ruso que anteriormente estaba custodiando la bahía de Sebastopol, junto con un ataque contra un submarino, y la destrucción del buque lanzamisiles pequeño Askol en Kerch. Estos incidentes dejan claro a los rusos que usar Crimea para reparaciones simplemente ya no es factible mientras hay instalaciones de reparación en Novorossiysk. No se comparan con los que quedaron en la Crimea ucraniana ocupada. Pletenchuk añade que eso es un problema para Rusia. Significa que no puede reparar barcos que de otra manera podría haber enviado de vuelta al Mar Negro para causar problemas a Ucrania, como se cubrirá en un momento. Pero también muestra cuán deficientes son realmente las instalaciones de reparación de barcos de Rusia. Como señala Pletenchuk, Rusia no tiene muchos más allá de los de Crimea, que solo obtuvo porque anexó ilegalmente la península. Un país no puede hacer reparaciones de barcos cuando las pocas instalaciones que tiene están superpobladas. El impacto de las sanciones occidentales en el frente de reparación de barcos tampoco puede ser ignorado. Como señala el Royal United Services Institute, las sanciones han dificultado que Rusia adquiera las piezas y equipos que necesita para el mantenimiento militar general. Incluso las cosas que puede comprar cuestan mucho más de lo que costaban en el pasado, causando una tensión en la economía del país. A medida que Putin coloca a su país más profundamente en los bolsillos de aliados como China, Rusia se ha visto obligada a priorizar la adquisición y reparación de vehículos blindados y drones, dado que estos han demostrado ser más tácticamente relevantes que sus aviones, los cuales no ha podido mantener suficientemente. Lo mismo ocurre con los barcos de Rusia. La única vía real de Rusia para usar su marina contra Ucrania viene a través del Mar Negro, que rápidamente se está volviendo inútil para Putin. Por ende, Rusia está invirtiendo menos en mantener su flota naval en declive operativa. El almirante Kuznetsov es solo la última víctima. La realidad es que tanto el presente como los próximos años probablemente verán a Rusia desmantelando más de sus barcos, porque simplemente no tiene las instalaciones ni los recursos financieros para mantenerlos a flote. A esto se suma el hecho de que Putin tiene que mantener una flota sombra de barcos y petroleros que le permiten eludir las sanciones. Si bien esa flota ha sido vital para mantener el flujo de dinero hacia Rusia, Putin también ha tenido que gastar al menos $10,000 millones para ensamblarla. Ese es dinero que no se dedicará a la Marina de Rusia. También tuvo que priorizar, dado que la guerra en Ucrania ha durado más de lo que él jamás pensó posible. ¿Gasta dinero para mantener su flota sombra en buen estado gracias a sus capacidades para generar ingresos? ¿O gasta ese dinero en una marina? Rusia aún no está utilizando plenamente su potencial. La primera opción es más lógica que la última. Crea una situación en la que los barcos que necesitan mantenimiento no lo están recibiendo. La precaria situación de reparación naval de Rusia es una de las razones por las que su marina se hunde en el abismo, pero hay más. Toma lo que está sucediendo en el Mar Negro. Por ejemplo, este cuerpo de agua ya ha sido mencionado, y Putin tenía grandes planes para usar el Mar Negro para dañar a Ucrania. Cuando comenzó su invasión, se sentía seguro de que su temida flota del Mar Negro podría navegar por el mar a voluntad, transportando tropas y equipo desde Crimea hasta el sur de Ucrania e incluso realizando ataques con misiles contra su enemigo. Y Putin tuvo razón por un corto tiempo. Pero Ucrania ideó formas de eliminar embarcaciones en el Mar Negro utilizando tanto misiles como drones marinos,
Como explica 1945, esto ha creado una situación de desgaste en la vía fluvial que es muy mala. Ya le ha costado a Rusia 26 embarcaciones que han sido destruidas o dañadas hasta el punto en que no es económico hacer reparaciones. Esas embarcaciones representaban un tercio de la flota que Putin pensaba que sería una fuerza imparable. Considerando que Ucrania no tiene una marina significativa. Solo tiene 89 embarcaciones, casi todas las cuales son patrulleras, y otros barcos más pequeños que no ofrecen competencia a los buques de guerra de Rusia. Pero Ucrania no lo necesitaba. Paralizó la flota del Mar Negro sin una marina. Como señala el Consejo Atlántico, la situación en el Mar Negro se ha descontrolado tanto para Putin que el Ministerio de Defensa del Reino Unido pudo declarar la flota de Rusia funcionalmente inactiva ya en la primavera de 2024. Rusia se ha retirado casi por completo del Mar Negro. Ahora envía sus barcos tan lejos de Ucrania como puede para mantenerlos fuera del alcance de los misiles y drones dañinos. Por supuesto, esto también significa que esos barcos son inútiles cuando se trata de dañar a Ucrania. Lo que está sucediendo en el Mar Negro ha demostrado que la marina de Rusia es inofensiva, así como cada vez más irreparable. A Putin eso le disgusta. Como señaló el Consejo Atlántico, en julio de 2024, la retirada naval forzada de Rusia de Crimea fue un ridículo. De las muchas amenazas de escalada que el líder de Rusia ha estado lanzando, se revela que su supuestamente poderosa fuerza naval no es un factor decisivo. Ucrania está ganando la guerra en el mar y lo está aún haciendo a pesar de apenas tener una marina. Hay otras razones por las que la situación en el Mar Negro es un problema tan grande para Rusia. El Mar Negro es bastante importante para Rusia, porque se utiliza para enviar petróleo y gas a Europa y al Medio Oriente. Sin embargo, con solo una marina de guerra en ruinas, Ucrania ha ganado esencialmente la batalla del Mar Negro, escribió el Journal de Seguridad Nacional en abril. También señala que las amenazas nucleares de Putin suenan vacías. Quizás esas amenazas se hicieron porque el líder de Rusia sabía lo débiles que eran sus barcos. Mejor disuadir a Ucrania con amenazas que luchar directamente. Las amenazas fallaron y Ucrania ha ganado en el Mar Negro. Para agravar el problema, Putin ni siquiera puede reforzar su debilitada flota del Mar Negro con más barcos. Eso se debe a Turquía, que ha ejercido su derecho a cerrar el tránsito hacia el Mar Negro, según la Convención de Montreux de 1936. Específicamente, el país ha impedido tanto a Rusia como a Ucrania enviar buques de guerra al Mar Negro. Eso no es un problema para Ucrania, ya que no tenía ningún barco para enviar en primer lugar. Pero para Rusia, que ha sufrido un duro golpe en el Mar Negro, no poder reponer su arsenal de barcos es un problema claro. El futuro de la flota del Mar Negro parece sombrío. O se mantiene retirada, lo que la hace funcionalmente inútil para Rusia, o vuelve a entrar en el Mar Negro y se destruye pieza por pieza gracias a los drones y misiles de Ucrania. Por lo tanto, la pérdida de un portaaviones, los pésimos mecanismos de reparación de barcos de Rusia y el problema del Mar Negro parecen estar combinándose para enviar a la Marina de Rusia al abismo. Pero hay más. Volviendo a 1945 y su paz de enero de 2025, el medio señala que todo este enfoque en el destino de la flota del Mar Negro desvía la atención del hecho de que Rusia estaba en una terrible posición naval mucho antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Eso puede parecer una afirmación extraña sobre un país que Global Firepower dice que tiene la tercera marina más fuerte del mundo. Pero los activos y el tonelaje no significan mucho cuando un país está operando una flota heredada que tiene capacidades limitadas. 1945 divide las capacidades navales de Rusia en categorías. Los 2 cruceros de batalla, clase Kirov de Rusia, son simbólicamente importantes, pero tienen alrededor de 40 años. Uno de ellos ha estado en modernización por más de 6 años. Se espera que vuelva a estar en servicio en 2026, pero parece improbable dado el estado actual de la reparación naval en Rusia. El almirante Kuznetsov tiene una lista enorme de problemas, como ya se mencionó. Sin embargo, 1945 también señala que el barco ahora es funcionalmente inútil por otra razón. Las personas que sabían cómo operarlo han sido dejadas a su suerte, como lo expresa 1945. En otras palabras, Rusia ya no tiene los especialistas que necesita para navegar su único portaaviones, incluso si logra reparar el barco milagrosamente. Las tripulaciones y pilotos rusos no tienen forma de entrenar para operar un barco tan masivo cuando el único portaaviones de Rusia está atracado. La industria de construcción naval de Rusia también está en ruinas, dice 1945, lo que significa que la perspectiva de reemplazar su flota que envejece rápidamente parece casi imposible. Eso tiene sentido.
Si Rusia tiene tantos problemas para reparar sus barcos existentes, es lógico pensar que no construirá muchos. Concedido, Putin anunció en abril un programa de 9.847 mil millones de dólares destinado a construir nuevos barcos hasta e incluyendo 2050. Pero esa estrategia a largo plazo no ayuda mucho a la Marina de Rusia en este momento. Además, la inestable situación económica de Rusia pone en duda la capacidad del país para invertir tanto como Putin ha prometido. Después de todo, es probable que Putin ya no esté cuando se complete su programa. ¿Quién asegura que un futuro líder ruso no cancelará el proyecto para destinar el dinero comprometido por Putin a la economía rusa? Discutiremos eso después. También hay que considerar el problema del puerto de Rusia. Una de las razones por las que Crimea es tan valiosa para Rusia es que la península proporciona acceso a puertos que el país puede utilizar durante todo el año. Eso es algo que escasea mucho en Rusia. Escribiendo para Medium, el autor James Marinero señala que si Rusia estuviera ubicada en cualquier otro lugar que no sea donde está, tendría una formidable situación naval. Un país que se extiende a través de 11 zonas horarias podría desplegar barcos prácticamente en cualquier parte del mundo. Sin embargo, como señala Marinero, Rusia tiene muy pocos puertos libres de hielo. Geográficamente, el país está en el peor lugar posible para aprovechar su enorme tamaño, lo que significa que muchos de sus puertos simplemente no se pueden usar durante gran parte del invierno. En total, Rusia solo tiene 7 puertos libres de hielo, 3 de los cuales están en Crimea o cerca de ella. El puerto de Vladivostok está muy al este, ofreciendo acceso a las aguas asiáticas. Kaliningrado, Murmansk y San Petersburgo ofrecen cobertura del mar Báltico y del Atlántico. Pero aún así, 7 puertos para todo clima para una marina de más de 400 barcos no es ideal para Rusia. Además, esos puertos deben permanecer abiertos para el comercio, dejando aún menos espacio para los barcos militares rusos. Rusia puede sortear la situación de los puertos helados con sus rompehielos nucleares, dice Marinero, pero eso solo es útil en términos comerciales. Una marina que necesita poder desplegarse rápidamente no puede quedarse en un puerto congelado, esperando a que un rompehielos abra camino para sus barcos. Portaaviones siendo desmantelados, una incapacidad para reparar sus barcos. El hecho de que muchos de esos barcos están envejeciendo fuera de servicio, la construcción limitada de barcos, la situación del Mar Negro y los problemas portuarios de Rusia. Es esta combinación de problemas la que está enviando a la Marina de Rusia al abismo. Una vez se pensó que era increíblemente poderosa, esa marina ahora no es más que un tigre de papel. Eso, Ucrania ha demostrado que puede ser dañado hasta el punto de sumisión usando drones y misiles. Todo esto lleva a una pregunta final. ¿Qué sigue para la Marina de Rusia? Se mencionó anteriormente que Putin ha dedicado cerca de 100.000 millones de dólares a un programa de construcción naval que se extiende hasta 2050. Pero, ¿qué tan realista es esa cifra? ¿O la intención de Putin de construir esencialmente una nueva marina para Rusia? Después de todo, este es un país que ahora está años atrasado en las reparaciones que estaba haciendo a su portaaviones, asumiendo que esas reparaciones incluso siguen ocurriendo. Adicionalmente, la situación financiera de Rusia no parece lo bastante robusta para permitir concluir dicho programa. Desde diciembre de 2024, Rusia habrá gastado enormemente en la desafortunada invasión de Putin. Eso, según el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, quien dijo en diciembre que Rusia ha pagado un precio asombroso por la locura de Putin. Ha malgastado más de 200.000 millones de dólares y así ha sufrido al menos 70.000 bajas desde febrero de 2022, asumiendo un gasto anual de unos 66.000 millones de dólares. Basándose en esta cifra, también se puede suponer que el número en julio de 2025 probablemente sea más cercano a 270.000 millones de dólares, si no es que más. El simple nivel de gasto no es sostenible para Rusia. El país ya ha agotado su fondo de riqueza nacional hasta el punto en que solo tenía entre 30 y 40.000 millones de dólares en activos líquidos en mayo, en comparación con 117.000 millones en 2021. El Consejo Atlántico dice que Rusia y Ucrania ahora están atrapados en una guerra de desgaste económico, así como en el campo de batalla. Para Rusia, ese desgaste está empezando a generar problemas. La inflación en el país ahora se sitúa en el 10%, dice el Consejo, y está pronosticando un crecimiento económico de solo el 15% en 2025, después de experimentar un crecimiento del 4% en 2024. Incluso ese 4% es engañoso respecto a la salud financiera de Rusia, ya que surgió de la espalda de Putin, transformando la economía de su país en una casi exclusivamente enfocada en la guerra. Las tasas de interés están cerca del 20%. La corrupción también es endémica en el ejército de Rusia, como señala el Consejo.
Contrario a las percepciones comunes, Rusia no tiene una ventaja abrumadora sobre Ucrania en términos de gasto militar o suministros. El Consejo afirma que Rusia invierte considerablemente más que Ucrania. Pero gran parte de esto es, en realidad, robado por políticos, generales y amigos de Putin. Además, las sanciones occidentales impiden la capacidad de innovación del ejército ruso. Ese último punto es crucial para el futuro naval de Rusia. Con las sanciones presionando a Rusia, Putin tendrá que depender cada vez más de los pocos aliados que le quedan, si desea obtener los recursos necesarios para sus ambiciosos planes de renovación naval. Eso significa depender aún más de China, colocando a Putin aún más en el bolsillo del presidente chino Xi Jinping, incluso si Putin toma esa difícil decisión. La crisis fiscal de Rusia significa que no habrá un flujo de nuevos barcos, y ciertamente no barcos de alta calidad que Putin ha prometido. Eso deja a Rusia con una marina envejecida que se ha vuelto cada vez más irrelevante en la era moderna. El desguace de su único portaaviones es solo un síntoma de un problema mucho mayor. La marina de Rusia está tambaleándose al borde de un abismo, y parece que nada va a impedir que se hunda en aguas profundas. Y como si las cosas no pudieran empeorar para Rusia, ahora Ucrania está apuntando a la flota sombra de Putin. Lo último que mantiene viva a Rusia puede pronto caer de las manos de Putin, condenando a Rusia a la inactividad económica que hará imposible la recuperación naval. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte al Show Militar para más cobertura de los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania.